Hola amigos, bienvenidos a otro podcast con Ana y Diego. Recuerden que en esta serie yo haré el papel de una profesora llamada Ana. Y yo haré el papel de un estudiante llamado Diego. En esta serie hablamos de temas de gramática y vocabulario. Estos podcasts también siguen el mismo orden como nuestro curso completo de español. Y no olviden activar los subtítulos en tu idioma nativo. Haz clic en el botón de subtítulos de abajo. Empecemos, amigos. Sustantivos, género y número. Hola Ana, ¿cómo estás? Estoy bien y lista para hablar de nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de asuntos de género. Asuntos de género. ¿Quieres decir cómo podemos lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres? De verdad, estoy hablando del género de sustantivos. ¿Género de sustantivos? ¿Qué es eso? Espera, antes de hablar del género de sustantivos, demos un paso atrás y empecemos con ¿qué es un sustantivo en el primer lugar? Bueno, simplemente los sustantivos son cosas. Son cosas tales como personas, objetos físicos, ideas, etc. El coche que conduces, el calor que sientes en un día caliente, una chica estudiando en una biblioteca, la libertad que disfrutamos. Ok. Entonces, cada cosa física que podemos ver o tocar, como un coche o garaje, es un sustantivo. Pero también cosas no físicas o tangibles, tales como el calor o la libertad, también son sustantivos. Correcto. Los sustantivos también incluyen ideas, pensamientos, conceptos, etc. Entonces, ahora que sabemos qué es un sustantivo, ¿qué tiene que ver el género? ¿Qué es el género de un sustantivo? Bueno, Diego, un concepto importante en español es que todo sustantivo tiene un género. Un sustantivo puede ser masculino o femenino. Pero, ¿cómo es que las cosas son masculinas o femeninas? En el caso de la chica, obviamente entiendo que la chica es femenina. Pero, ¿cómo es que un carro es masculino y una biblioteca es femenina? En el caso de cosas inanimadas, es decir, cosas no vivas, tales como un carro o una biblioteca, el género no tiene nada que ver con el objeto. Es simplemente así. La palabra carro es masculino, mientras que la palabra biblioteca es femenina. Entonces, ¿cómo sabemos cuál género tiene un sustantivo? Muchas veces puedes determinar si un sustantivo es masculino o femenino basado en el final de la palabra. Sustantivos que terminan en la letra O normalmente, pero no siempre, son masculinos. Y sustantivos que terminan en la letra A normalmente son femeninos. Y mirando el cuadro en el centro de la página, parece que palabras que terminan en AJE, como garaje, o OR, también son masculinas, mientras que palabras que terminan en EON, como población, DAD, como universidad, TAD, como libertad, y TUD, como virtud, son femeninas. Y ahora que sabemos cuál es el género de estos sustantivos, ¿por qué importa esto? Esto importa porque cuando usamos un adjetivo, tenemos que adaptar el final del adjetivo para que corresponda con el género y número del sustantivo.
También el género determina cuál artículo definido e indefinido usamos. Aprenderemos más sobre los artículos y los adjetivos en lecciones siguientes. Por el momento, solo necesitas saber que cada sustantivo tiene un género, masculino o femenino, y que es importante memorizarlo cuando aprendes una palabra nueva. Sí, estoy viendo que a pesar de que hay estas reglas, hay también muchas excepciones. Por ejemplo, mapa termina en A, pero es masculino, y mano termina en O, pero es femenino. Exacto. Puedes usar las reglas en la tabla de esta página como un punto para empezar, pero sabe que hay excepciones y la mejor manera de confirmar el género de un sustantivo es buscar en un buen diccionario. Afortunadamente, las reglas para hacer un sustantivo plural son más simples. Si el sustantivo termina en una vocal, añadimos una S. Si termina en una consonante, añadiremos es. Bueno, parece que el mundo real y el mundo de español, los asuntos de género a veces pueden ser un poco complicados. Pero con un poco de esfuerzo, hacemos mucho progreso.